Hola a todos mis queridos seguidores, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas. Y es que, como bien indica el título y el tema que hemos propuesto, vamos a hablar de Francesca Chillemi y de unas declaraciones que ha hecho recientemente y que han sido toda una revelación, un auténtico destape para los fans de Can Yaman. Así que si eres de los que sigue de cerca la vida y obra de estos dos artistas, prepárate, porque lo que vamos a contar hoy te va a interesar, y mucho. Y antes de que se nos olvide, si aún no eres parte de esta increíble comunidad, te invito a que le des ese botón de suscribir justo por aquí abajo, así no te pierdas nada de lo que traemos. Pues bien, como muchos saben, la relación, o al menos la supuesta relación, entre Francesca Chillemi y Can Yaman ha sido objeto de muchísimos rumores, especulaciones y, seamos sinceros, un auténtico torbellino de información, a veces contradictoria, a veces confirmada a medias. Y es que ambos son dos figuras públicas de gran relevancia, especialmente Can Yaman, que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su talento. Sin embargo, a pesar de las cámaras, de las entrevistas y de las apariciones públicas conjuntas, la verdad sobre su vínculo personal siempre ha flotado en un mar de dudas. ¿Eran pareja? ¿Solo amigos? ¿Una estrategia de marketing? Todas estas preguntas han rondado en la mente de sus seguidores, creando un aura de misterio alrededor de ellos, un enigma que ha alimentado incontables debates en foros, redes sociales y, por supuesto, aquí mismo en nuestro canal. Y aquí es donde entra Francesca Chillemi y sus recientes palabras. Parece que cansada de la constante especulación, harta de que su vida personal sea el centro de atención sin control, o quizás simplemente sintiendo que era el momento adecuado para poner las cosas en su sitio, ha decidido arrojar algo de luz sobre la situación. Y no una luz cualquiera, sino una que ha iluminado muchos rincones oscuros para los fans de Can Yaman y de ella misma. Las declaraciones de Francesca han sido interpretadas de muchas maneras, cada seguidor aportando su propia dosis de deseo y esperanza, pero la más impactante, la que ha resonado con fuerza y ha provocado un auténtico terremoto de reacciones, es que, en cierta medida, ha confirmado o al menos ha dejado entrever detalles que cambian drásticamente la percepción que muchos tenían sobre la naturaleza de su conexión. Para empezar, es importante contextualizar la magnitud de este supuesto destape. Francesca Chillemi, también actriz y con una carrera propia que merece ser reconocida, ha estado en el ojo del huracán desde que se la empezó a relacionar sentimentalmente con Can Yaman. Las primeras pistas surgieron hace ya algún tiempo cuando se les vio juntos en varios eventos, compartiendo miradas cómplices que no pasaron desapercibidas, y posteriormente, en un viaje a Turquía que, como no, desató aún más el fervor de los fans. Las redes sociales se inundaron de fotos, de comentarios, de teorías conspirativas dignas de cualquier película de espías, analizando cada gesto, cada palabra no dicha. Y Can Yaman, siempre reservado en cuanto a su vida privada, una característica que paradójicamente aumenta su atractivo para muchos, tampoco ha sido de los que dan respuestas claras y concisas sobre estos temas. Esto, como siempre, alimenta la curiosidad hasta niveles insospechados. Ahora, volvamos a las palabras de Francesca. Ella, en una reciente entrevista, sin entrar en detalles escabrosos ni confirmar explícitamente un noviazgo en términos absolutos, ha hablado de la relación con Can Yaman desde una perspectiva diferente, una que ha sido cuidadosamente escogida para evitar polémicas innecesarias pero que a la vez deja muy poco espacio a la duda para quienes saben leer entre líneas. Lo que ha destapado, por así decirlo, es la naturaleza de la conexión entre ellos y la profundidad de la misma. No ha dicho si somos pareja oficial y vivimos en un cuento de hadas para la eternidad, pero ha insinuado con una sutileza que desarma, que hay algo más profundo, algo que va más allá de la simple amistad o de un proyecto profesional compartido. Ha hablado de momentos bonitos, de conexión especial y de un cariño mutuo que ha trascendido lo meramente superficial, lo que para el público, siempre ávido de romanticismo y de historias de amor, es más que suficiente. Y para los fans de Can Yaman, esto es oro puro, un tesoro recién descubierto. Imaginaos la expectación acumulada. Durante meses han visto pasar imágenes, han leído titulares a menudo sensacionalistas, han debatido apasionadamente en foros online, intentando descifrar la verdad. Y ahora una de las protagonistas, Francesca, valida, de alguna manera, esas sensaciones y esas intuiciones que tanto han compartido. No es lo que se ve, no es la realidad, sino más bien un reconfortante lo que se intuye tiene una base real. Es como si estuviera diciendo,
Sí, hay algo ahí, algo que vale la pena apreciar, algo que va más allá de lo que ustedes imaginan, pero que quizás no es para ser escudriñado hasta el último detalle públicamente, porque la intimidad también tiene su valor y su derecho a la privacidad. Lo fascinante de estas declaraciones es la sutileza con la que se han hecho. Francesca no ha buscado el escándalo gratuito, no ha querido generar un huracán mediático que la arrase, sino más bien la honestidad dentro de unos límites establecidos. Ha abordado la pregunta sobre Kanyaman con una sonrisa, con una cierta calma, lo que sugiere que ella está en paz con la situación, sea cual sea su definición exacta en el ámbito privado. Y esta paz, esta seguridad que proyecta, es lo que se transmite a los fans. Ya no es solo un rumor sin fundamento, una quimera. Es una confirmación tácita de que la relación entre ellos es real, que hay sentimientos involucrados, y que aunque no se expongan al mundo de manera explícita y desmedida, existen y son significativos. Piensen en esto desde el punto de vista de los seguidores, que han invertido tiempo, energía emocional y hasta algo de su propia identidad en seguir la vida y carrera de estos artistas. Han visto pasar imágenes, han leído rumores, han fantaseado. Y cuando una de las partes, tan cercana a la otra, habla de momentos bonitos y de conexión especial, es como si se les dijera: vuestras esperanzas no eran en vano, vuestra intuición tenía un buen motivo para existir. Es una validación de su interés, de su seguimiento constante. Es como si les diera permiso para seguir creyendo en esa historia, pero con un nuevo matiz de realidad, con un pie más firme sobre tierra firme. Además, este destape de Francesca no se limita solo a confirmar una posible relación sentimental. También nos habla de cómo las figuras públicas manejan su vida privada en la era de las redes sociales, una era que exige transparencia constante. La constante presión por mostrarlo todo, por ser transparentes hasta el último rincón, a veces puede ser abrumadora y agotadora, tanto para ellos como para quienes los siguen. Y Francesca, al compartir estos fragmentos de verdad sin revelar todos los detalles íntimos, está marcando una línea, trazando un límite necesario. Está diciendo: hay partes de mi vida que son mías, que son privadas y las compartiré en mis propios términos, cuando y como yo decida. Y eso para muchos es un acto de valentía, de independencia y de dignidad. Para los fans más acérrimos de Kanyaman, aquellos que han defendido su nombre ante cualquier crítica y han soñado con verlo feliz en todos los aspectos de su vida, esto representa un alivio significativo. Ya no tienen que lidiar con la ambigüedad constante, con la incertidumbre que genera la falta de información oficial. Ahora tienen una base sólida para seguir especulando, para seguir construyendo sus propias narrativas, pero con el conocimiento de que hay algo genuino, algo real, detrás de todo. Es como si se hubiera abierto una puerta, y aunque no podamos ver todo lo que hay detrás, sabemos que es un lugar interesante, lleno de potencial. Y la curiosidad, claro está, se mantiene intacta, quizás incluso más acentuada por la promesa de lo que aún está por descubrirse. Ahora, ¿qué significa esto exactamente para el futuro de su relación pública? No significa que vayan a salir mañana anunciando su boda por todo lo alto, ni que vayan a inundar sus redes sociales con fotos de pareja al más puro estilo de influencer. Significa que la conexión entre ellos es seria, es profunda, y que ambos la valoran lo suficiente como para mantenerla en un espacio de cierta discreción. Significa que a pesar de los focos constantes, de la distancia geográfica a veces, y de las presiones mediáticas, han logrado construir un vínculo que va más allá de las apariencias, de las cámaras y de los flashes. Y eso en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y frágiles, es algo digno de admiración y de respeto. Quizás lo que Francesca ha querido transmitir con su mensaje sutil pero poderoso es que el amor o la conexión profunda no siempre tiene que ser un espectáculo para el consumo masivo. Que hay maneras de vivir y de compartir esos sentimientos importantes sin convertirlos en un reality show al que todo el mundo tiene derecho a opinar. Y eso es un mensaje muy poderoso, especialmente en un mundo que parece obsesionado con la exhibición constante de cada aspecto de la vida. Nos recuerda que la verdadera intimidad reside en la privacidad y en la elección de quien tiene acceso a ella. Para los seguidores de Kanyaman, estas palabras de Francesca son un regalo, un gesto de consideración hacia ellos. Es una forma de saber que su ídolo está bien, que está rodeado de afecto, que está viviendo momentos importantes y significativos en su vida personal. Es un guiño hacia ellos diciéndoles: gracias por vuestro apoyo incondicional, por vuestra fe en mí y en mi carrera, y sí, hay razones para seguir creyendo en las historias bonitas, incluso si no las ven plasmadas en titulares cada día.
Y es que, seamos honestos, todos disfrutamos de las historias de amor, de las conexiones humanas que trascienden lo ordinario. Y si involucran a dos personas tan carismáticas, talentosas y admiradas como Kanyaman y Francesca Chillemi, mucho más. La forma en que Francesca ha elegido compartir esto, de manera sutil pero profundamente significativa, demuestra una madurez y una inteligencia emocional que son verdaderamente admirables. No ha buscado crear un revuelo innecesario, ni dar carnaza a la prensa amarilla, sino más bien aportar claridad, autenticidad y un toque de dignidad a una situación que, de otro modo, podría haber degenerado en chismes y especulaciones dañinas. Entonces, en resumen, ¿qué hemos aprendido de este destape de Francesca Chillemi? Hemos aprendido que la conexión entre ella y Kanyaman es real, es profunda, y está basada en un cariño mutuo que va mucho más allá de la superficialidad y del mero interés profesional. Hemos aprendido que, aunque no veamos todos los detalles de su vida privada expuestos al público, existe una historia valiosa y significativa detrás de las cámaras, un vínculo que se nutre en la intimidad. Y hemos aprendido, una vez más, la importancia de la sutileza, la honestidad y la autenticidad en un mundo que a menudo confunde la exposición con la verdad, y la superficialidad con la profundidad. Y ahora, queridos amigos, me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Francesca? ¿Qué interpretan ustedes de sus palabras? ¿Creen que ha sido una forma inteligente de gestionar su privacidad, o esperaban algo más directo? Déjenme sus opiniones y reflexiones en los comentarios aquí abajo. Me fascina leer vuestras ideas y debatir con vosotros. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han disfrutado de esta conversación y sienten que hemos desgranado bien la noticia, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas interesadas en estas historias y a mantener vivo el canal. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra increíble comunidad, porque tenemos muchas más historias, análisis y contenido interesante preparado para compartir con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kanyaman o de Francesca Chillemi, para que todos podamos estar al tanto de esta noticia y tener una visión más clara de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por vuestro tiempo, vuestro interés y vuestro cariño. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y análisis. Un abrazo enorme.